Hola, como siempre les doy la bienvenida a este podcast. Está con ustedes Bieneli Peña y hoy en este episodio vamos a continuar con las distintas ramas del derecho, pues son varias, son muchísimas y queremos definirlas lo mejor posible. Iniciamos con el derecho constitucional o derecho político. ¿Y qué es el derecho constitucional? Imagino que ya muchos tendrán una idea de qué trata este derecho, y es que el derecho constitucional, su principal objeto de estudio son las leyes fundamentales de un Estado y singularmente de su constitución, obviamente. Constitucional, constitución. Y es que un abogado especialista en derecho constitucional defiende y protege los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Además, se ocupa de exigir el restablecimiento de los derechos vulnerados por el propio Estado, basando su trabajo en la Constitución, que tiene por objeto ordenar y proteger el Estado de Derecho y la vida de las personas en sociedad. Aspectos estos que ponen en valor la importancia de contar con un abogado especialista en esta materia. El derecho constitucional o derecho político es una rama del derecho público dedicada al estudio de los preceptos fundamentales, principios, conceptos y leyes que determinan la existencia y funcionamiento de un Estado o nación, normalmente establecido en el contenido de una Constitución nacional o Carta Magna. O sea, estableciendo lo que está contenido en la Constitución o la Carta Magna, como quieran llamarla, que por cierto vimos unos episodios donde se detallaba muy bien qué es la Constitución Dominicana, cómo está, hablamos de esto, hablamos de la reforma constitucional, así que los invito a que vayan y pasen por allá y escuchen esos episodios. Bien, el derecho constitucional está, como todo el derecho, pero de forma más clara y directa, subalterno a la ciencia política y ambas ciencias, derecho y política. Es decir, a la ciencia política y a ambas ciencias, derecho y política, que lo están a la ética. ¿Dónde puede trabajar un abogado especializado en derecho constitucional? Bueno, de acuerdo al interés que nos atañe, el derecho constitucional puede ser convencionalmente dividido en tres grandes rubros: derecho constitucional positivo o particular, derecho constitucional general y derecho constitucional comparado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya vimos que se divide en tres, pero entonces, ¿dónde puede trabajar un profesional especializado? En esta parte, pues podríamos decir, pero ¿qué tal en la Corte Constitucional? En parte sí puede trabajar en esta área, pero los abogados constitucionalistas están más ligados a respetar la Constitución, pues, del Estado propio. El derecho constitucional surge de la necesidad de tener un ordenamiento jurídico fundamental que rija a la sociedad, imponiendo orden en los actos de la misma y emanando la voluntad del pueblo, que es, al final de cuentas, quien crea su propio gobierno a través de la representación de los poderes. Lo que quiere decir que el derecho constitucional busca que se respete todo lo que está planteado en la Constitución. Busca que todo lo que esté ahí sea puesto en práctica. Y podemos decir que los abogados constitucionalistas pues van a tener mucho que ver con esta reforma que se está hablando de la Constitución, porque ya ellos tienen estudiado todo lo que está en la Constitución y pueden ver si un artículo pues no está acorde con lo antes planteado. Y que sea nuevo no quiere decir que no tenga que ir en la misma medida que iban los otros, porque lo que se busca es que la Constitución siga siendo como está, siga estando en esa misma vía. ¿Qué otro derecho tenemos aquí? Pues el derecho fiscal. Aunque ya hablamos de un fiscal y cómo son los requisitos o cuáles son los requisitos para que una persona, un abogado, llegue a ser fiscal, pues vamos a hablar detalladamente de este derecho.
y es que esta es la disciplina, parte del derecho financiero, que tiene por objeto de estudio el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y la aplicación de los tributos. Si recuerdan, también nosotros hablamos de una reforma fiscal, y aquí es donde van a ver la relación entre reforma fiscal y derecho fiscal. Quizás muchos pensaron principalmente en un fiscal, por eso les dije lo anterior, pero no. El derecho fiscal, podemos decir, se trata de los profesionales que, a través de su conocimiento y trayectoria, brindan asesoramiento en materia tributaria a los clientes con el objetivo de mantenerlos al día sobre la legislación tributaria y todas sus obligaciones fiscales con Hacienda. El derecho fiscal pertenece al ramo del derecho público facultando el establecimiento de contribuciones que realizan continuamente y de carácter obligatorio según lo indique las leyes. Entonces, hasta ahora hemos entendido que el derecho fiscal se relaciona con los tributos y obligaciones fiscales que tienen las personas, tanto físicas como jurídicas. ¿Dónde puede trabajar un abogado fiscalista? Bueno, no sé si se pronuncia así, en verdad. Despachos jurídicos, empresas comerciales, clientes particulares, organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué más? Puede preparar y presentar declaraciones fiscales, realizar auditorías para garantizar el cumplimiento fiscal, prestar asistencia durante las inspecciones fiscales y asumir la planificación fiscal. Pues un abogado fiscal hace muchas cosas. Pues tiene mucha tela de donde cortar. Tiene áreas en las que puede ejercer. Como ya vimos dos que van de la mano, bueno, que están muy presentes, mejor dicho. El derecho constitucional, pues la reforma constitucional, y el derecho fiscal, que también con la reforma fiscal. Entonces todo esto se relaciona de una manera u otra, porque el derecho está muy relacionado con el Estado, con las reformas, se relaciona todo, se relaciona el Código Penal, se relaciona la reforma constitucional, se relaciona la reforma fiscal con las diferentes áreas de trabajo de un abogado. Lo que quiere decir que los abogados van a tener que presentarse en estos distintos temas, van a tener que dar su opinión. Principalmente estos están ligados a estas ramas, como son los abogados fiscales, no sé si se pronuncia así, y los abogados constitucionales. Todos los abogados en sí que tienen conocimiento sobre distintas leyes, pues pueden pronunciarse a respecto sobre estos temas. ¿Qué más podemos agregar sobre derecho fiscal? Está más que claro que tenemos que incluir en esta parte el derecho tributario y ver cuál es la diferencia o la relación entre fiscal y tributario. El derecho tributario es la rama del derecho financiero que tiene por objeto el estudio de los ingresos públicos de naturaleza tributaria, impuestos directos e indirectos, tasas y contribuciones especiales. Regular a través de un conjunto de leyes todo lo relacionado con su recaudación y gestión. El derecho tributario es una rama del derecho público que, desde una perspectiva dual, ingresos y egresos, constituye la actividad financiera del Estado, por medio de las cuales materializa sus fines y esencia de contribuir a las consecuencias del bien común. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bien, el derecho tributario es distinto al derecho fiscal debido a que el derecho fiscal se refiere a todos los ingresos que el Estado percibe, mientras que el derecho tributario se enfoca en los tributos o los impuestos. Me recuerda a cuando hablábamos de una reforma fiscal y una reforma tributaria y planteábamos, yo les decía, la diferencia entre estos dos, y como
vimos en ese episodio, pues asimismo lo vemos aquí. Tributos, impuestos, fiscal, ambos, tanto los gastos como los ingresos. Esto fue todo por este episodio. Y ya imagino que en el siguiente pues concluiremos con estas ramas del derecho, pues son muchas, son varias, pero considero que con el siguiente ya concluimos. Como recomendación, pues los invito a que conozcan un poquito más sobre el nuevo Código Penal. Esa es una tarea que les dejo.